La leyenda de Tne-Mauta, el dios de los bosques y la creación del mundo. En las lejanas tierras de Aotearoa, conocida hoy como Nueva Zelanda, el pueblo Mori ha transmitido durante generaciones una leyenda llena de misterio, magia y poder. La historia de Tne-Mauta, el dios de los bosques, creador de los árboles y las aves, y responsable de la separación del cielo y la tierra. Esta es una historia de amor, conflicto y creación, un relato que no solo explica el origen del mundo, sino también la profunda conexión espiritual entre los seres humanos y la naturaleza. Acompáñame en un viaje lleno de asombro y magia, mientras desvelamos el mito del dios que separó el cielo y la tierra para dar luz a la vida en nuestro mundo. El comienzo del mundo, Rangi y Papa, el cielo y la tierra. Hace mucho tiempo, antes de que existiera la luz o el espacio, el mundo estaba sumido en la más profunda oscuridad, una época conocida como Tepe. En este tiempo primordial, el cielo y la tierra estaban unidos en un abrazo tan fuerte que no había espacio para nada más entre ellos. Rangi Nui, Rangi, el Padre Cielo, y Papatnuku, Papa, la Madre Tierra, se amaban profundamente y permanecían pegados el uno al otro, sin permitir que la luz penetrara en su abrazo. Aunque Rangi y Papa estaban juntos en amor, de su unión nacieron muchos hijos, los dioses, conocidos como Atua, que serían los guardianes de diversos aspectos del mundo natural. Pero estos hijos nacieron y crecieron en la oscuridad, atrapados en el estrecho espacio entre sus padres. Sin la luz del sol, sin el viento o el cielo abierto, vivían en un estado de confinamiento eterno. Con el tiempo, los hijos comenzaron a resentir su situación y se preguntaron si existía algo más allá de la oscuridad en la que vivían. Los dioses se reunieron para debatir qué hacer. Algunos sugirieron que la única manera de liberarse era matar a sus padres, mientras que otros, horrorizados ante la idea, pensaron en soluciones más pacíficas. Al final, llegaron a un acuerdo. Si podían separarlos, crearían suficiente espacio para que la luz entrara en el mundo y pudieran vivir libremente. El acto de separación. Tne-Mauta toma la iniciativa. Uno a uno, los hijos intentaron separar a sus padres, pero todos fracasaron. Matawenga, el dios de la guerra, trató de usar la fuerza bruta para apartar a Rangi y Papa, pero no logró moverlos ni un ápice. Tangaroa, el dios del mar, intentó levantar a sus padres con la fuerza del agua, pero tampoco tuvo éxito. Los dioses más jóvenes, Aumiatiketike y Raumoko, también probaron sus poderes, pero el amor de Rangi y Papa era demasiado fuerte. Finalmente, fue Tne-Mauta, el dios de los bosques y las aves, quien se ofreció a intentarlo. Conocido por su sabiduría y paciencia, Tne decidió usar una estrategia diferente. En lugar de empujar con sus manos, se tumbó de espaldas sobre su madre, la tierra, y empujó hacia arriba con sus piernas, levantando lentamente a su padre hacia el cielo. Tne utilizó toda su fuerza, y poco a poco, comenzó a separar a sus padres. A medida que Rangi se elevaba, la luz comenzó a filtrarse en el espacio entre el cielo y la tierra. Los dioses miraron con asombro cómo, por primera vez, la luz del día iluminaba el mundo. Pero el proceso no fue sin dolor. Mientras Rangi lloraba, sus lágrimas cayeron sobre la tierra en forma de lluvia, creando ríos y mares. Papa, sintiendo la separación, gimió de tristeza, y de su dolor nacieron las montañas y los valles. Finalmente, con un último y poderoso empujón, Tne-Mauta separó a sus padres por completo. Rangi fue elevado al cielo, y Papa permaneció como la tierra, ambos separados pero aún conectados a través de la naturaleza que florecía entre ellos. La creación de los bosques y la vida, el trabajo de Tne-Mauta. Con el mundo ahora lleno de luz y espacio, los dioses comenzaron a observar su entorno. Aunque habían logrado liberar la luz, la tierra seguía vacía, sin seres que pudieran disfrutar de este nuevo mundo. Fue entonces cuando Tne-Mauta decidió que era su deber poblar la tierra con vida. Tne, con su profundo amor por la naturaleza, comenzó a caminar por la tierra, tocando el suelo con sus manos. En cada lugar que tocaba, crecían árboles y plantas. Los bosques se llenaron de majestuosos kauri, pinos y helechos gigantes que se alzaban hacia el cielo. Las montañas y los valles se cubrieron de vegetación, y las flores de colores brillantes comenzaron a brotar en todas partes. Pero el mundo aún estaba incompleto. Tne-Mauta sabía que los árboles y las plantas necesitaban criaturas que pudieran habitarlos, criaturas que pudieran volar por los cielos y llenar el aire con sus cantos. Así, creó a las aves, las mariposas y los insectos. Las aves, con sus plumas coloridas, se alzaron en vuelo, llenando los bosques con sus melodías, mientras que los insectos comenzaron a polinizar las plantas y a mantener el equilibrio de la naturaleza. A medida que el mundo florecía, Tne-Mauta también creó a los animales que habitarían los ríos, los mares y la tierra. Cada ser tenía un propósito, y todos estaban conectados entre sí, formando un ecosistema perfectamente equilibrado.
El dios de los bosques había dado vida al mundo, y los demás dioses lo miraban con asombro y gratitud. La creación de la primera mujer, un acto de amor y sabiduría. Aunque Tnemauta había creado un mundo lleno de vida, sentía que aún faltaba algo. Observaba a los animales, las plantas y las aves, pero se dio cuenta de que no había seres que fueran como los dioses, seres que pudieran pensar, hablar y cuidar del mundo de la misma manera que ellos lo hacían. Fue entonces cuando Tne decidió crear al ser humano. Con el amor y el respeto que sentía por su madre, la tierra, Tne moldeó una figura a partir del barro de Papatnuku. Con cuidado y dedicación, formó el cuerpo, los brazos, las piernas y la cabeza de una mujer. Cuando la figura estuvo lista, Tne se inclinó sobre ella y le insufló el aliento de la vida. Así, la primera mujer, llamada Iñewan, cobró vida. Iñewan abrió los ojos y miró a Tne con curiosidad y gratitud. Él le enseñó los secretos de la naturaleza, mostrándole cómo cuidar de las plantas y los animales, y cómo vivir en armonía con el mundo que había creado. Juntos, caminaron por los bosques, y Iñewan aprendió rápidamente las lecciones que le impartía Tne. Con el tiempo, Iñewan se convirtió en la madre de los humanos. Junto a Tne, trajeron a la vida a muchos hijos, quienes se dispersaron por la tierra, formando las primeras tribus. Estos seres humanos, hijos de los dioses y de la tierra, vivieron en armonía con la naturaleza, respetando las enseñanzas de Tnemauta y cuidando de los bosques y las criaturas que habitaban en ellos. El amor y la tragedia, Iñetitama y la oscuridad de la muerte. Tnemauta y Iñewan tuvieron muchos hijos, y uno de ellos fue Iñetitama, una mujer tan hermosa y sabia como su madre. Iñetitama creció en el mundo lleno de luz y vida que Tne había creado, y se convirtió en su esposa sin saber que él también era su padre. A medida que Iñetitama crecía, comenzó a cuestionar sus orígenes y a preguntarse de dónde provenía. Un día, llena de curiosidad, decidió preguntarle a Tne sobre sus verdaderos padres. Tne, temiendo la reacción de Iñetitama, trató de evitar la verdad, pero Iñetitama descubrió que su esposo era también su padre. Horrorizada por esta revelación, Iñetitama huyó al inframundo, incapaz de enfrentar la realidad de su origen. En el inframundo, Iñetitama se transformó en Iñe Nui Tepe, la diosa de la muerte y guardiana del más allá. Decidió asumir el papel de protectora de las almas de los muertos, guiando a los espíritus al otro lado y asegurándose de que encontraran descanso. Aunque su elección la separó de Tne y del mundo de los vivos, aceptó su destino con sabiduría y dignidad. Tne, devastado por la partida de Iñetitama, continuó cuidando del mundo que había creado. Comprendió que la vida y la muerte eran parte del mismo ciclo, y que la muerte, aunque dolorosa, era necesaria para mantener el equilibrio. Así, Iñe Nui Tepe se convirtió en la guardiana del inframundo, mientras que Tnemauta continuó como el dios de la vida y los bosques. El legado de Tnemauta, un dios de sabiduría y creación. A lo largo de los siglos, Tnemauta siguió siendo una figura central en la mitología Mori. Como dios de los bosques y la vida, era venerado como el protector de la naturaleza y el maestro de los seres humanos. Se le ofrecían oraciones y sacrificios para pedir por la prosperidad de los bosques y los cultivos, y su nombre se mencionaba en canciones y cuentos que celebraban la conexión sagrada entre la humanidad y la naturaleza. Los árboles gigantes del bosque de Waipoua, en la isla norte de Nueva Zelanda, llegaron a ser conocidos como los guardianes de Tnemauta, y uno de ellos, un majestuoso kauri de más de 1000 años, fue llamado así en su honor. Este árbol, el más grande y antiguo de Nueva Zelanda, es considerado un tesoro nacional y un símbolo del poder y la sabiduría de Tne. Hoy en día, el legado de Tnemauta sigue vivo no solo en los mitos y leyendas de los Mori, sino también en los esfuerzos de conservación de los bosques y la vida silvestre. Su historia nos recuerda la importancia de respetar y proteger la naturaleza, y de vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Reflexiones sobre la leyenda, el ciclo de la vida y la muerte. La leyenda de Tnemauta no es solo un relato sobre la creación del mundo, sino también una profunda reflexión sobre el ciclo de la vida, la muerte y la renovación. La separación de Rangi y Papa trajo luz y vida al mundo, pero también trajo dolor y pérdida. Del mismo modo, la partida de Iñetitama al inframundo simboliza la inevitabilidad de la muerte, pero también la necesidad de aceptar su lugar en el ciclo de la vida. A través de sus acciones, Tnemauta enseña a los seres humanos a cuidar de la tierra y a respetar la naturaleza. La vida no puede existir sin la muerte, y el crecimiento no puede ocurrir sin la renovación. Los bosques que Tne creó son un recordatorio de que todos los seres vivos están conectados, y que la humanidad tiene la responsabilidad de proteger y cuidar el mundo natural. Así, la leyenda de Tnemauta sigue viva, inspirando a aquellos que buscan comprender su lugar en el mundo y su relación con la naturaleza. Es una historia de creación, amor y sacrificio, una historia que, aunque antigua, sigue siendo relevante en nuestros días. La leyenda de Mui y el Sol,
la batalla por la luz y el tiempo. En las islas remotas del Pacífico, en tierras donde el océano es vasto y las estrellas son guías en el cielo, los ancianos contaban historias alrededor de las hogueras. De todas esas historias, la leyenda de Mui, el astuto semidios, era una de las más amadas. Sus hazañas eran conocidas desde las aldeas costeras hasta las montañas más altas. Pero entre todas sus proezas, una se destacaba por encima de las demás: la vez que Mui, con ingenio y valentía, capturó al sol para dar a su pueblo días más largos y abundantes. Esta es la historia de cómo Mui desafió al mismo sol, el dios celestial, y lo forzó a moverse más despacio por el cielo para que la humanidad pudiera vivir con más luz y tiempo. Es una historia de valentía, inteligencia y astucia, donde la luz y la oscuridad se enfrentaron en una batalla épica que cambiaría el curso del mundo para siempre. El problema de los días cortos, la frustración de la gente. Hace mucho tiempo, en las tierras polinesias, los días eran demasiado cortos. El sol, Tama Nui Tr, cruzaba el cielo a una velocidad vertiginosa, apenas dejando tiempo para que la gente pudiera hacer sus tareas diarias. Los agricultores luchaban por cosechar sus cultivos, los pescadores apenas podían salir al mar antes de que el día terminara, y las mujeres no lograban terminar su tejido ni preparar la comida antes de que la oscuridad cayera. Los aldeanos vivían frustrados, pues el sol se movía tan rápido que apenas había luz para trabajar. Era como si Tama Nui Tr, el dios del sol, se apresurara a cruzar el cielo, sin preocuparse por el sufrimiento de aquellos que dependían de su luz. La situación empeoraba con cada día que pasaba, y la gente comenzó a perder la esperanza. En ese momento, la gente acudió a Mui, quien ya era conocido por su valentía y sus hazañas extraordinarias. Mui había atrapado al gran pez que creó las islas de su tierra, y había demostrado ser capaz de enfrentarse a los dioses y criaturas más temibles. Si había alguien que pudiera hacer algo sobre el problema del sol, era él. El plan de Mui, un desafío al sol. Mui, al escuchar las quejas de su pueblo, decidió que era hora de actuar. Sabía que no sería una tarea fácil. Después de todo, ¿cómo podría alguien enfrentarse al sol, una de las fuerzas más poderosas del universo? Pero Mui, conocido por su inteligencia y astucia, no se echó atrás. Mui reunió a sus hermanos y les explicó su plan. «Vamos a atrapar al sol», les dijo con una sonrisa traviesa. «No podemos seguir permitiendo que se mueva tan rápido. Lo forzaremos a ir más despacio para que tengamos más luz durante el día». Sus hermanos, aunque intrigados, estaban preocupados. «Mui, ¿cómo podremos atrapar al sol? Es demasiado poderoso, y su calor es insoportable», le dijeron. Pero Mui, con su habitual confianza, los calmó. «Construiremos cuerdas fuertes hechas de lino trenzado», explicó. «Estas cuerdas serán tan resistentes que ni siquiera el sol podrá romperlas. Una vez que tengamos las cuerdas, subiremos a la montaña donde el sol comienza su viaje por el cielo y lo atraparemos cuando se levante. Entonces lo forzaremos a moverse más despacio». Convencidos por la determinación de su hermano, los hermanos de Mui aceptaron el plan. Pasaron días trenzando cuerdas largas y fuertes, utilizando el lino más resistente que pudieron encontrar. Trabajaron juntos, tejiendo las cuerdas con la esperanza de que fueran lo suficientemente fuertes para contener al poderoso Tama Nui Tr. El viaje a la montaña. Preparativos para el enfrentamiento. Cuando las cuerdas estuvieron listas, Mui y sus hermanos emprendieron un largo viaje hacia la montaña donde el sol comenzaba su ascenso cada mañana. Esta montaña era sagrada, y llegar allí requería atravesar terrenos peligrosos y desafiantes. Pero Mui, con su destreza y liderazgo, guió a sus hermanos con valentía. El camino estaba lleno de obstáculos. Tenían que cruzar ríos profundos, escalar acantilados empinados y atravesar densas selvas donde criaturas desconocidas acechaban en la oscuridad. Pero no importaba cuán difíciles fueran las pruebas, Mui siempre tenía una solución. Usó su astucia para construir puentes improvisados, para guiar a su grupo por senderos ocultos, y para evitar los peligros que el bosque y las montañas les presentaban. Después de varios días de viaje, finalmente llegaron a la cima de la montaña. Desde allí, podían ver el horizonte en todo su esplendor, donde el sol emergía cada mañana para comenzar su viaje por el cielo. La cumbre de la montaña estaba cubierta de rocas y grietas profundas, un lugar donde la energía del sol se podía sentir de manera intensa. Mui, sabiendo que estaban cerca del momento decisivo, les dijo a sus hermanos que prepararan las cuerdas. «Nos esconderemos detrás de estas rocas», les explicó. «Cuando el sol comience a levantarse, lanzaremos las cuerdas sobre él. Lo atraparemos antes de que pueda moverse demasiado rápido, y entonces lo obligaremos a escuchar nuestra demanda». El amanecer, el momento de la verdad. La noche antes del enfrentamiento,
Muy y sus hermanos no pudieron dormir. Sabían que lo que estaban a punto de hacer era arriesgado y desafiante. Después de todo, el sol era un dios poderoso, y atraparlo podría tener consecuencias inimaginables. Pero también sabían que era su única oportunidad de cambiar el destino de su gente. Cuando el cielo comenzó a aclararse y el horizonte se tiñó de tonos dorados y naranjas, Muy se preparó. Sus hermanos, nerviosos pero decididos, tomaron las cuerdas y se escondieron detrás de las rocas tal como se les había indicado. El aire estaba lleno de tensión, y todo el mundo esperaba el momento en que el sol comenzara a aparecer. Y entonces sucedió. Tamanuite-R, el sol, comenzó a elevarse en el horizonte, arrojando sus primeros rayos sobre la tierra. Los hermanos de Muy, siguiendo la señal de su hermano, lanzaron las cuerdas con todas sus fuerzas sobre el sol. Las cuerdas volaron por el aire y se enredaron alrededor del cuerpo ardiente del dios solar. Al principio, Tamanuite-R no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero cuando intentó seguir su camino habitual por el cielo, sintió el tirón de las cuerdas que lo retenían. Enfurecido, el sol comenzó a luchar, emitiendo un calor intenso que hizo temblar la tierra y los cielos. La batalla con el sol, un enfrentamiento épico. Muy, viendo que el sol comenzaba a luchar, saltó desde su escondite. Con una velocidad sorprendente, se acercó a Tamanuite-R y utilizando todas sus fuerzas, sujetó las cuerdas con firmeza. Détente, gritó Maui. Tamanuite-R, escúchame. Has viajado demasiado rápido por el cielo, y mi gente está sufriendo por la falta de tiempo y luz. Hoy te obligaré a moverte más despacio. El sol, furioso por ser retenido, rugió con una voz tan poderosa que los árboles en la base de la montaña temblaron y el aire se llenó de un calor abrasador. ¿Quién eres tú para desafiarme?, bramó Tamanuite-R. Soy el sol, el dios de la luz. No tengo amo, y nadie puede controlarme. Pero Muy no se dejó intimidar. Con la misma astucia y valentía que lo había llevado a capturar a peces gigantes y a dominar otros desafíos, mantuvo las cuerdas tensas. A pesar del calor que casi quemaba su piel y la furia del dios, no soltó las cuerdas. Los hermanos de Muy también se aferraron con fuerza, cada uno sosteniendo una parte de las cuerdas para evitar que el sol se liberara. Era una lucha de voluntades, una batalla entre el poder del dios del sol y la determinación inquebrantable del semidios y sus hermanos. La tierra tembló, el cielo se oscureció momentáneamente, y el calor del sol ardía como nunca antes. Pero a pesar de todo, Muy no cedió. Si no te mueves más despacio, no te liberaremos, gritó, forzando al dios a detener su lucha. El acuerdo con el sol, la victoria de Muy. Finalmente, después de una batalla que pareció durar una eternidad, Tamanuite-R comenzó a debilitarse. Aunque seguía siendo un dios poderoso, el sol se dio cuenta de que no podía continuar luchando contra la fuerza y la determinación de Muy y sus hermanos. Aceptando su derrota, Tamanuite-R habló. Está bien, dijo el sol, su voz ahora más calmada pero aún imponente. Te concedo lo que pides, Muy. Me moveré más despacio por el cielo, y tus días serán más largos. Pero recuerda esto, has jugado con el poder de los dioses, y eso siempre tiene un precio. Aunque hoy te concedo lo que pides, no olvides que el equilibrio del mundo debe mantenerse. Muy, agotado pero victorioso, asintió con respeto. Sabía que había ganado, pero también entendía las advertencias del sol. Aún así, había logrado lo que parecía imposible. Había capturado al sol y lo había forzado a alargar los días, dando a su pueblo el tiempo y la luz que tanto necesitaban. Con un último tirón de las cuerdas, Muy y sus hermanos liberaron a Tamanuite-R. El sol, ahora más tranquilo, comenzó a moverse por el cielo, pero esta vez, lo hizo a un ritmo más lento. Los días se alargaron, y la luz permaneció en la tierra mucho más tiempo que antes. El regreso triunfal, Muy, el héroe de la luz. Muy y sus hermanos descendieron de la montaña, agotados pero llenos de orgullo por lo que habían logrado. Cuando regresaron a su aldea, fueron recibidos como héroes. La gente celebró, agradecida por los días más largos que ahora les permitían trabajar, pescar y disfrutar de la vida sin la presión constante de la oscuridad. Las historias de cómo Muy había capturado al sol se extendieron por todas las islas, y su nombre se convirtió en sinónimo de valentía e ingenio. Había enfrentado a uno de los dioses más poderosos y había ganado, no con fuerza bruta, sino con inteligencia y determinación. El legado de Muy y el sol. Con el paso del tiempo, la historia de Muy y el sol se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación. Los ancianos la contaban a los niños para enseñarles la importancia de la astucia, el valor y la determinación frente a los desafíos más grandes. Muy se convirtió en un símbolo de resistencia y perseverancia,
un héroe que había desafiado a los dioses para mejorar la vida de su pueblo. El sol, aunque derrotado, continuó su viaje por el cielo, pero ahora lo hacía a un ritmo más lento y constante, recordando siempre la astucia de Mui. Y aunque Tama Nui Tr había advertido sobre el equilibrio del mundo, su victoria había traído la luz y el tiempo que la humanidad necesitaba para prosperar. Así, la leyenda de Mui y el sol sigue viva, un recordatorio de que incluso los desafíos más grandes pueden ser superados con inteligencia y valentía. Es una historia de lucha, triunfo y respeto por los poderes que gobiernan nuestro mundo, y continúa inspirando a aquellos que la escuchan bajo el mismo sol que Mui una vez capturó. La leyenda de Iñet Tama, la diosa del amanecer y guardiana del más allá. En las profundidades de las antiguas leyendas maoríes, hay una historia que habla del amanecer y el ocaso, de la vida y la muerte, de la luz y la oscuridad. Es la historia de Iñet Tama, la diosa del amanecer, hija del dios de los bosques, Nemauta, y la primera mujer creada a partir de la tierra, Iñawan. La historia de Iñet Tama es una de las más conmovedoras de la mitología polinesia, una leyenda que nos muestra la dualidad de la vida y la muerte, y cómo el destino, a veces, nos lleva por caminos inesperados. El origen de Iñet Tama, creada de la tierra y el amor de los dioses. Hace mucho tiempo, cuando el mundo aún estaba en formación, después de que Tnemauta separara el cielo y la tierra, los dioses se dieron cuenta de que el mundo necesitaba seres que pudieran cuidar de los bosques, los ríos, las montañas y los mares. Tne, dios de los bosques y de la vida, decidió que sería su responsabilidad crear a los humanos, seres capaces de amar y cuidar la tierra, igual que los dioses. Con amor y dedicación, Tne moldeó a la primera mujer a partir del barro de Papatnuku, la madre tierra. A esta primera mujer la llamó Iñawan. Ella cobró vida gracias al aliento de Tne, y juntos trajeron al mundo a sus hijos, los primeros seres humanos. Uno de esos hijos fue Iñet Tama, la doncella del amanecer. Desde su nacimiento, Iñet Tama fue especial. Su belleza era deslumbrante, y su conexión con la naturaleza era profunda. Los rayos del sol parecían acariciar su piel al amanecer, y sus ojos brillaban como el primer rayo de luz que atraviesa la oscuridad. Representaba la luz naciente, la promesa de un nuevo día y el poder de la renovación. La vida en el paraíso, Iñet Tama y Tnemauta. Iñet Tama creció rodeada de amor y cuidado. Vivía en los vastos bosques de su padre, Tnemauta, donde los árboles gigantes se alzaban hacia el cielo y las aves cantaban melodías que llenaban el aire. Bajo la protección de su padre, Iñet Tama vivió una vida tranquila, aprendiendo los secretos de la naturaleza, el crecimiento y el ciclo eterno de la vida. Ella entendía el poder de la luz del sol, la importancia de las estaciones y cómo todo estaba conectado. A medida que crecía, Iñet Tama se convertía en una joven llena de gracia y sabiduría. Los dioses y los humanos por igual la veneraban como la personificación de la luz del amanecer, el momento en que el día y la noche se encuentran, cuando la oscuridad se desvanece y la luz toma su lugar. Tnemauta estaba orgulloso de su hija y del papel que desempeñaba en el mundo. Con el tiempo, Iñet Tama se enamoró de Tnemauta, sin saber que él era su padre. Para ella, Tne no era solo el dios de los bosques, sino también el protector del mundo natural, una figura de gran poder y compasión. Su relación fue bendecida por los dioses, y juntos trajeron al mundo a más hijos, que se dispersaron por la tierra y poblaron las aldeas humanas. La revelación oscura, el descubrimiento de Iñet Tama. Durante muchos años, Iñet Tama vivió en armonía con Tne, sus hijos y la naturaleza. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a preguntarse sobre sus orígenes. Los susurros de los ancianos y las historias de los dioses llenaron su mente de dudas. ¿De dónde venía ella? ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? Estas preguntas la atormentaban, y aunque Tne intentaba distraerla, Iñet Tama no podía ignorar el creciente deseo de saber la verdad. Un día, decidida a obtener respuestas, Iñet Tama confrontó a Tnemauta y le preguntó sobre su linaje. Al principio, Tne evitó la pregunta, temeroso de las consecuencias que la verdad podría traer. Pero Iñet Tama persistió. Con una sensación creciente de inquietud, siguió buscando la verdad, hasta que finalmente la descubrió por sí misma. Iñet Tama se enteró de que su amado, Tnemauta, no solo era su esposo, sino también su padre. Esta revelación fue devastadora para ella. El dolor y la confusión que sentía eran insoportables. Se sentía traicionada, no solo por Tne, sino también por el destino que había determinado su vida. Aunque sabía que Tne no había actuado con malicia, el peso de la verdad la aplastaba. El exilio voluntario, la huida de Iñet Tama. El dolor de Iñet Tama era tan grande que no podía seguir viviendo en el mundo de los vivos. Sentía que había sido contaminada por una verdad que nunca había querido descubrir, y no podía soportar la idea de seguir siendo la doncella del amanecer, la portadora de luz.
Decidió abandonar el mundo de la luz y exiliarse en el reino de la oscuridad, el inframundo. Sin despedirse de nadie, Iñettama huyó de los bosques y se dirigió al inframundo, conocido como Raroenga. Allí, bajo la tierra, asumió un nuevo nombre y un nuevo destino. Se convirtió en Iñe Nui Tepe, la gran diosa de la muerte y el más allá. Su papel ahora era guiar a las almas de los muertos al otro lado, asegurándose de que encontraran paz en la oscuridad del inframundo. En su nueva forma, Iñe Nui Tepe era tan poderosa como lo había sido como Iñettama, pero su belleza ahora estaba teñida de tristeza. Sus ojos, que una vez brillaban como el amanecer, ahora eran oscuros y profundos, llenos de sabiduría y melancolía. La luz del día ya no la tocaba, pero su poder sobre el inframundo era absoluto. El dolor de Tne, un dios sin su hija. Cuando Tnemauta se dio cuenta de la partida de Iñettama, su corazón se llenó de dolor. Aunque había sido un dios poderoso y creador de vida, no pudo evitar sentirse responsable por la tristeza de su hija. Sabía que su relación con ella había sido la causa de su sufrimiento, y aunque nunca había querido hacerle daño, entendía que su destino estaba sellado. Ne intentó buscar a Iñettama, pero ella ya no era la doncella del amanecer. Ahora era Iñe Nui Tepe, la diosa del más allá, y su lugar estaba en el inframundo. Ne supo que nunca podría traerla de vuelta al mundo de los vivos, y ese conocimiento lo llenó de tristeza. Aunque seguía siendo el dios de los bosques y la vida, una parte de su alma estaba irrevocablemente conectada con el mundo de los muertos. Los dioses y los humanos sintieron la tristeza de Tne, y la naturaleza misma reflejó su dolor. Los bosques se volvieron más oscuros, las aves cantaban con menos frecuencia, y los árboles ya no parecían tan altos ni fuertes. Pero aunque Tne sufría, sabía que debía seguir cumpliendo con su deber de proteger el mundo natural y garantizar el ciclo de la vida. El reino de Iñe Nui Tepe, guardiana del más allá. En su nuevo papel como Iñe Nui Tepe, Iñettama encontró un propósito diferente al que había tenido como diosa del amanecer. Ahora, su responsabilidad era proteger el inframundo y guiar a las almas de los muertos a su descanso final. Aceptó su papel con dignidad y sabiduría, sabiendo que la muerte era una parte inevitable del ciclo de la vida. El inframundo, aunque oscuro y sombrío, estaba lleno de paz bajo su protección. Iñe Nui Tepe se aseguró de que las almas que llegaban a su reino fueran tratadas con respeto y cuidado. Sabía que la muerte no era algo que debía temerse, sino una parte necesaria del equilibrio del mundo. Bajo su reinado, el inframundo se convirtió en un lugar de descanso y renovación, donde las almas encontraban la paz que habían buscado durante su vida. Aunque Iñe Nui Tepe gobernaba el reino de los muertos, nunca olvidó su tiempo en el mundo de los vivos. Sabía que, aunque su vida había sido marcada por el dolor y la traición, su legado como Iñettama seguía vivo en cada amanecer. Cada mañana, cuando la luz del sol tocaba el horizonte, recordaba el poder de la luz y la vida, y cómo, aunque ahora reinaba sobre la oscuridad, siempre habría un equilibrio entre ambos. El héroe Mui y el enfrentamiento con Iñe Nui Tepe. La historia de Iñe Nui Tepe no termina aquí. En otra parte de las leyendas maoríes, un héroe intrépido llamado Mui, famoso por sus hazañas, decidió desafiar a la muerte misma. Después de sus muchas aventuras, Mui quería otorgar la inmortalidad a la humanidad, y para lograrlo, debía derrotar a Iñe Nui Tepe, la diosa de la muerte. Mui, sabiendo que Iñe Nui Tepe era la guardiana del inframundo, ideó un plan para robarle su poder. Según la leyenda, si lograba entrar en su cuerpo sin despertarla, podría revertir la muerte y traer la inmortalidad al mundo. Sin embargo, para llevar a cabo su plan, necesitaba acercarse a ella sin ser descubierto. Mui, en compañía de varias criaturas, se acercó a Iñe Nui Tepe mientras dormía, decididos a completar su misión. Sin embargo, una de las aves que acompañaba a Mui no pudo contener su risa, y el sonido despertó a Iñe Nui Tepe. La diosa de la muerte, al darse cuenta de lo que Mui intentaba hacer, se levantó con furia y aplastó al héroe, asegurando que la muerte siguiera siendo una parte inevitable del ciclo de la vida. El significado de Iñettama/diagonal Iñe Nui Tepe, la dualidad de la vida y la muerte. La historia de Iñettama y su transformación en Iñe Nui Tepe es una leyenda profunda que explora la dualidad de la vida y la muerte. Iñettama, la diosa del amanecer, simboliza el comienzo de la vida, el crecimiento y la luz. En cambio, Iñe Nui Tepe, la diosa de la muerte, representa el ocaso, el final del ciclo de la vida y la transición hacia el más allá. A través de su historia, se nos recuerda que la vida y la muerte están entrelazadas de manera inseparable. No puede haber luz sin oscuridad, ni vida sin muerte. Iñettama no desaparece por completo cuando se convierte en Iñe Nui Tepe. Su papel cambia, pero sigue siendo una fuerza poderosa, tanto en el mundo de los vivos como en el reino de los muertos. Los maoríes, y aquellos que escuchan esta leyenda,
comprenden que la muerte no es el final, sino una continuación de la existencia en otra forma. Iñenuitepe no es una figura temida, sino respetada. Su papel como guardiana de los muertos es esencial para el equilibrio del mundo, y su presencia asegura que las almas encuentren el descanso que merecen. La leyenda de Pounamu, el tesoro verde de Nueva Zelanda. En las profundidades de las montañas del sur de Aotearoa, conocida hoy como Nueva Zelanda, existe una piedra que no solo es preciosa por su belleza, sino también por su profundo significado espiritual. Esta piedra es conocida como Pounamu, o jade verde, y ha sido un tesoro para los pueblos maoríes durante generaciones. Más que una simple gema, el Pounamu está entretejido con las leyendas de la creación, la guerra, el amor y el destino. Cada fragmento de esta piedra lleva consigo una historia, un lazo con los antepasados y un símbolo de fuerza, paz y espiritualidad. Acompáñame en un viaje a través del tiempo, donde la naturaleza y lo sobrenatural se entrelazan, mientras desvelamos la fascinante leyenda de Pounamu, una historia llena de magia, aventura y significado. Esta es una narración que nos transporta a un mundo antiguo, lleno de misterios y maravillas, donde los dioses caminaban entre los hombres y donde las fuerzas de la naturaleza gobernaban el destino de las personas. El origen de Pounamu, un regalo de los dioses. Según la tradición maorí, el Pounamu no es una simple piedra que se encuentra en el suelo, es un regalo de los dioses, nacido de los elementos y dotado de un poder especial. Se cuenta que, en los albores del tiempo, cuando los dioses y los humanos aún compartían el mundo, el dios Tvirimtea, el dios de los vientos y las tormentas, y Tetewewei, el dios de los reptiles y criaturas acuáticas, libraron una batalla feroz sobre el control de los ríos y montañas del sur de la isla. Tvirimtea, en su furia, lanzó grandes tormentas y vendavales que azotaron las montañas y crearon deslizamientos de tierra. Los valles y las colinas temblaban ante el poder de los vientos, y los ríos crecieron con furia, arrastrando rocas y árboles a su paso. Sin embargo, Tetewewei, el dios de las criaturas de agua, no se dejó intimidar. Él convocó a los espíritus de las profundidades de los ríos y lagos para que calmaran las aguas y restauraran el equilibrio. Durante esta lucha épica, una enorme roca verde emergió desde lo más profundo de la tierra, forjada por la presión de los elementos y el poder divino de los dioses. Esta piedra, bañada por el agua y moldeada por el viento, se convirtió en el primer Pounamu. Su color verde profundo reflejaba la serenidad de las aguas tranquilas, pero también contenía el poder oculto de la naturaleza indomable. Los dioses, al ver la belleza y el poder del Pounamu, lo dejaron como un regalo para la humanidad, un recordatorio de que, aunque la naturaleza es feroz, también es equilibrada y hermosa. La piedra sagrada, significado espiritual de Pounamu. Desde ese momento, el Pounamu se convirtió en un tesoro sagrado para los maoríes. No era solo una piedra para adornos o armas, sino un talismán cargado de mana, o poder espiritual. Los ancianos y líderes tribales consideraban el Pounamu como una fuente de protección, fuerza y sabiduría, y se creía que cada pieza de Pounamu contenía el espíritu de la tierra misma. Se forjaban armas ceremoniales, como hachas y cuchillos, de Pounamu, y estos objetos no solo eran mortales en combate, sino que también se cargaban de un significado espiritual profundo. Un arma hecha de Pounamu se transmitía de generación en generación, y con cada nuevo portador, se añadía más mana a la piedra. Se creía que las armas de Pounamu no solo derrotaban al enemigo físicamente, sino que también quebraban su espíritu, debilitándolo ante la furia de sus portadores. Pero quizás lo más preciado del Pounamu era su uso en la creación de Eitiki, figuras talladas que se llevaban alrededor del cuello. El Eitiki representaba a los ancestros, y cada uno de estos amuletos tenía una historia única. El Pounamu que se utilizaba para estos amuletos era elegido con cuidado, pues se creía que el espíritu de los ancestros viviría dentro de la piedra y protegería a su portador de los peligros y las desgracias. La guerra por el Pounamu, conflictos entre tribus. A medida que el Pounamu se convirtió en un símbolo de poder y espiritualidad, también se convirtió en un motivo de conflicto entre las tribus maoríes. Las tierras del sur, especialmente la región de Tebai Pounamu, hoy conocida como la isla sur de Nueva Zelanda, eran ricas en depósitos de jade verde, y las tribus de esas tierras controlaban su acceso. Una de las historias más famosas habla de la guerra entre las tribus Ngitau y Ntimoe, dos tribus poderosas que habitaban la isla sur. Ambas tribus buscaban controlar las canteras de Pounamu que se encontraban en los ríos y montañas, y este recurso se convirtió en la causa de muchos enfrentamientos sangrientos. Se cuenta que, durante una de estas batallas, un guerrero llamado Rkayaut, un legendario jefe de la tribu Ngitau, lideró a su gente en una expedición para reclamar las tierras ricas en Pounamu. Rkayaut era conocido no solo por su habilidad en la batalla, sino también por su profunda conexión con los dioses y su respeto por la naturaleza. En una ocasión,
Mientras sus guerreros descansaban junto a un río, Rkayaut vio un resplandor verde en el agua. Al acercarse, encontró una enorme roca de Pounamu, tan grande y hermosa que parecía hecha por los mismos dioses. Sin embargo, Rkayaut sabía que no debía tocar la piedra sin antes hacer una ofrenda a los espíritus guardianes del río. Con respeto, Rkayaut ofreció su propio sangre en sacrificio, cortándose la palma de la mano y dejando que su sangre cayera sobre la roca verde. Al hacerlo, una extraña calma descendió sobre el río, y los espíritus del agua aceptaron su ofrenda. Así, Rkayaut reclamó la roca de Pounamu en nombre de su tribu, y con esa piedra se crearon las armas más poderosas que su gente había conocido. El amor y el Pounamu, la historia de Bai Taiki. Aunque muchas de las historias sobre el Pounamu hablan de guerras y conquistas, también hay leyendas que tocan el tema del amor y el sacrificio. Una de las más conmovedoras es la historia de Bai Taiki, una hermosa mujer que fue transformada en Pounamu por el dios del río. Se cuenta que Bai Taiki vivía en las tierras del sur, cerca de un río que fluía desde las montañas hasta el mar. Era conocida por su belleza y gracia, y muchos hombres la cortejaban. Sin embargo, su corazón pertenecía a un hombre llamado Poutini, un espíritu guardián del río, que a menudo la visitaba en secreto. El amor entre Bai Taiki y Poutini era profundo, pero también prohibido. Poutini no era un hombre mortal, sino una criatura divina, y su amor por una mujer humana no estaba destinado a durar. A pesar de las advertencias de los ancianos, Bai Taiki no podía resistir el llamado de Poutini y pasaba noches enteras junto a él en la orilla del río, bajo la luz de la luna. Un día, otro dios del río, Tvacararo, celoso del amor entre Bai Taiki y Poutini, decidió que debía separarlos. Con el poder de las aguas, Tvacararo desató una tormenta furiosa sobre el río, con la intención de arrastrar a Poutini lejos de Bai Taiki para siempre. Poutini, sintiendo el peligro, decidió salvar a Bai Taiki de la furia de Tvacararo. La llevó lejos del río, a las montañas, donde pensaba que estarían a salvo. Sin embargo, Tvacararo los encontró, y en su furia, desató una corriente tan poderosa que amenazaba con destruirlos a ambos. Desesperado por salvar a su amada, Poutini transformó a Bai Taiki en una piedra de Pounamu para protegerla de la furia de Tvacararo. La roca quedó escondida en las montañas, y Poutini desapareció en las aguas del río. Desde entonces, se dice que la piedra verde de Pounamu que se encuentra en los ríos y montañas del sur es en realidad el espíritu de Bai Taiki, que aún espera el regreso de su amado Poutini. El poder del Pounamu, un talismán de protección. El Pounamu no solo era valioso por su belleza o por las historias que lo rodeaban. También se creía que tenía un poder real para proteger a quienes lo llevaban. Las piezas de Pounamu se usaban como talismanes en la guerra, en viajes peligrosos y durante momentos de enfermedad o aflicción. Los maoríes creían que el Pounamu era una piedra viva, una piedra que respiraba el mana de la tierra y de los ancestros. Un fragmento de Pounamu no solo era un objeto precioso, sino un símbolo de la conexión espiritual entre el portador y sus ancestros, y también entre el portador y la tierra misma. En tiempos de guerra, los guerreros llevaban colgantes de Pounamu como símbolo de su fuerza y protección. Se decía que estos colgantes podían desviar las lanzas enemigas o evitar que las flechas encontraran su objetivo. Las armas hechas de Pounamu, como las temibles mere, una especie de maza corta, eran casi indestructibles, y su uso en combate era considerado un acto sagrado. El Pounamu hoy, un tesoro nacional. Hoy en día, el Pounamu sigue siendo un símbolo profundamente respetado y valorado en Nueva Zelanda. Los artistas maoríes continúan tallando esta piedra en hermosas joyas y amuletos, manteniendo viva la tradición de sus antepasados. Los Seitiki, colgantes de Pounamu tallados en forma de figura humana, siguen siendo símbolos de protección y conexión espiritual. El Pounamu es un regalo común para aquellos que se embarcan en nuevas aventuras, como un recordatorio de que siempre llevarán consigo la fuerza y la sabiduría de sus antepasados. A menudo se entrega a los niños en su nacimiento o en momentos importantes de sus vidas, para asegurar que estén protegidos y guiados por el poder espiritual de la piedra. Los ríos y montañas donde se encuentra el Pounamu son lugares sagrados, protegidos por las tribus que han habitado esas tierras durante siglos. El Pounamu sigue siendo un recurso controlado cuidadosamente, y su extracción se lleva a cabo de manera respetuosa y ceremonial, asegurando que la piedra mantenga su mana y su conexión espiritual con la tierra. Conclusión: la leyenda viva del Pounamu. La leyenda del Pounamu es una historia que atraviesa generaciones y fronteras. Es una historia de amor, de guerra, de poder espiritual y de respeto por la naturaleza. Para los maoríes, el Pounamu no es solo una piedra preciosa, es un símbolo de su identidad, su conexión con sus antepasados y su respeto por la tierra. El Pounamu nos recuerda que, al igual que la piedra, todos llevamos dentro de nosotros la fuerza de aquellos que vinieron antes,
y que nuestras acciones en el presente tienen el poder de dar forma al futuro. Esta piedra verde, nacida del corazón de las montañas y los ríos, sigue siendo un vínculo sagrado entre el pasado y el presente, entre la tierra y el cielo, y entre los humanos y los dioses. Así, la leyenda del Pounamu continúa viva, contada alrededor de hogueras, en canciones y en los susurros del viento que atraviesa las montañas del sur de Aotearoa, donde la piedra sigue esperando ser descubierta por aquellos que comprenden su verdadero valor. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.